versos 1 al 17. Y en esta noche quiero recordarle a la iglesia que nosotros tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar muy conscientes de que todos los escritores del Nuevo Testamento, empezando por el Señor Jesús, nos advirtieron que vendrían falsos maestros, que serían levantados falsos cristos, que vendrían muchos con artimañas del error para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay que tener cuidado, y por eso es que hemos hecho énfasis en estos 7 servicios martes en venir a mirar cada una de estas doctrinas falsas y descubrir de ellas dónde está lo que es el engaño del enemigo para engañar a las almas inconstantes. Bien, vamos a mirar por favor segunda de Tesalonicenses capítulo 2, desde el verso 1 al verso 17, es decir, todo el capítulo. Yo voy a leerlo, ustedes siguen con sus ojos la lectura. Y qué bueno que todavía hay una iglesia que tiene la Biblia, ¿verdad? Que andamos con la Biblia, ¿verdad? Porque hay creyentes que ya no quieren andar con la Biblia, hermanos. Ahora ya tienen una excusa, la tengo en el teléfono, ¿verdad? Ojalá la tuviera en el corazón más bien. Ahí sí, ¿verdad? Pero no, yo creo que no, hermano. Yo creo que todavía el libro lo podemos tener. ¿Cuántos dicen amén? Creo que el cristiano que se respete tiene su Biblia, hermano, y tiene su Biblia y ama su Biblia y la lleva para donde sea. Eso es, así debe ser el verdadero creyente. Bien, entonces vamos a leer segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está cerca en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigiosos mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, leamos todos esto, por favor. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, Él nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra, buena palabra y obra. Amén. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Ya con ella misma nos estás hablando, Señor. Ya con ella nos estás ministrando, Señor. Ya con ella, Señor, nos estás haciendo firmes en lo que hemos creído y conocido, Señor.
Yo te doy gracias, Padre Santo, por estos hermanos que vienen el día martes al servicio. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias porque tú nos confortas con tu palabra y con tu espíritu. Y en esta noche, Señor, estamos aquí porque anhelamos más de ti, Señor. Queremos más de ti porque estamos conectados contigo, Señor, sintonizados con la voz de tu espíritu, Señor. Yo te pido que la bendición sea para cada uno de ellos, Señor. Si alguien nos visita, bendícele de una manera. Ábrele sus ojos, Señor, para que entienda que este es el lugar donde se predica lo que la Biblia enseña, que es la verdad, Señor, que es el verdadero evangelio de las inescrutables riquezas tuyas, Señor, por la virtud de lo que hiciste en la cruz del Calvario y por quien eres, el Dios todopoderoso. Gracias, Señor Jesús. En esta noche úngeme una vez más estos labios, Señor, mi mente y mi corazón. Dispuesto estoy, Señor, para darte a ti toda honra, toda gloria y toda alabanza en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Griten amén. Amén. Gloria al Señor. Siéntese, tengan la bondad, hermanos. Qué importante lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Hermanos, él está haciendo una aclaratoria porque miremos bien, pero con respecto, dice el verso 1, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Cuando el apóstol está hablando aquí de esto, tenemos que entender que hay dos venidas del Señor. Una es hasta las nubes y la otra es de manera corporal y definitiva cuando viene a reinar en los 1000 años. Entonces aquí el apóstol está haciendo una aclaratoria porque por ahí hay quienes están tratando de engañar y de presentar otras doctrinas diferentes a las que han sido ya puestas y declaradas en la palabra de Dios. Entonces aquí hay algo, hermano. Dice que no se dejen, le dice el apóstol, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. ¿Por qué? Porque hay que entender lo que va a ocurrir. El Señor Jesucristo tiene en este momento un tratamiento especial. Ya lleva 2013 años tratando con su iglesia. La iglesia está establecida hace 2013 años. Comenzó el día de Pentecostés y durante estos siglos el Señor ha estado trabajando, fortaleciendo, hermano, con su iglesia. El Espíritu de Dios está en la iglesia y con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Y estamos... Eso es como una relación de novios. Eso es como una relación muy estrecha, la que el Señor tiene con su iglesia. Ahora, este tiempo, eso no era así. Recuerden que Dios tuvo una relación con Israel y tuvo siempre interrupciones por la infidelidad de ellos, porque ellos faltaban a los pactos de Dios. Así que los dejó a un lado, los dejó esperando. Y este tiempo, que es llamado la plenitud de los gentiles, que es esta dispensación llamada también la dispensación del Espíritu de la iglesia y de la gracia, es donde Dios le abrió la puerta a todo el mundo para que vengan y conozcan esta salvación. Pero esa puerta se va a cerrar un día. Esta puerta para los gentiles se abrió ¿dónde? En la casa de Cornelio. Allí, hermanos, en el capítulo 10 del libro de los Hechos se registran los primeros gentiles que entraron a esta gracia, que entraron a esta salvación y que no eran judíos. Allí fue, hermano, el apóstol Pedro quien abrió la puerta también a los gentiles. Pedro le abrió la puerta a los judíos para la salvación, esta salvación que Dios vino a darnos, y también le abrió la puerta a los gentiles. El que abrió la puerta a los gentiles no fue el apóstol Pablo, fue el apóstol Pedro el día en que llegó allí. ¿A dónde? A la casa de Cornelio, que fue la primera familia cristiana fuera de Israel. Ahora, nosotros que no somos de Israel, hemos venido entrando durante estos siglos y el Señor sigue escribiendo en el libro de la vida aquellos que van a ser salvos para ese día. Pero ese día, hermano, va a terminar. ¿Cuándo va a terminar? Lo está explicando el apóstol Pablo ahí. El día en que el Señor venga en las nubes. Ese día el descenso del Señor va a ser hasta las nubes. No va a descender a la tierra, no va a parar aquí en la tierra, sino que va a estar allá en las nubes y ahí nos va a
nos va a absorber. Ahí nos va a absorber como lo que es llamado el arrebatamiento, es decir, nos va a arrebatar la iglesia de este mundo. Y habla de arrebatamiento porque lo que viene es triste, lo que viene es duro, tribulaciones como nunca antes han existido antes, que es lo que está diciendo aquí, donde se levantará el hombre de pecado, ese hijo de perdición, ese que está hablando aquí, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, el anticristo, haciéndose pasar por Dios, porque con hechos, aquí como lo está diciendo, va a hacer milagros, va a hacer hechos portentosos, va a convencer al mundo. Pero óyeme bien, él va a venir contra todo lo que sea cristiano, contra todo lo que sea Jesús. Pero ya la iglesia no va a estar aquí, hermano. Por eso hay que prepararnos, por eso hay que estar dispuestos para cuando él venga, hermano. Hay que estar listos, hay que, hermano, preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida, porque el día del Señor viene, aleluya. Ese día se acerca y la iglesia tiene que estar apercibida, lista, para que cuando él llame, la trompeta suene, nosotros estemos listos para irnos con él a las nubes y estar para siempre con el Señor. Alguien grite gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene en ese momento, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Cristo lo quitará, porque después de que nosotros hayamos sido absorbidos o venga el arrebatamiento, hermano, viene entonces la gran tribulación. Es un periodo de 7 años. Después el Señor viene a otra vez. A los 7 años viene el Señor y viene a hacer lo que tenía que hacer. El Señor se manifestará ante aquel inicuo, a quien el Señor mismo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la segunda venida, es decir, la primera ya la hizo cuando vino por primera vez. Ahora él viene por segunda vez para la iglesia hasta las nubes, nos absorbe, pero no al mundo, porque él viene después, 7 años después, él vendrá y hará lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo: quitará aquel inicuo, lo destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, es decir, es instrumento de Satanás, que con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esta verdad hay que amarla, hermanos. Hay que amar a Jesucristo. Hay que amar la doctrina, aleluya, del nombre de Jesús. Hay que amar lo que hemos aprendido. Si no lo amas, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, esto es muy claro lo que está hablando el apóstol aquí. Es decir, una gran advertencia. Y hermanos, y como nunca antes se han levantado, y hay una proliferación, hermano, de doctrinas y de enseñanzas. Y esta noche vamos a hablar de una de las más peligrosas que tiene la iglesia. La iglesia verdadera tiene un gran peligro, y es algo que como que Dios ha puesto allí, o ha permitido Dios allí. No lo ha puesto, ha permitido el Señor, para que precisamente allá caigan los que no creen esta verdad, o los que se rebelan a esta verdad, hermano. Y hay hermanos que he conocido, hermanos, que se han ido allá a esa doctrina, han caído allá, y cuando caen allá es porque, hermano, les pasó esto. No abrazaron, aquí lo está diciendo, hermanos, nosotros aquí dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Está diciendo el apóstol Pablo, le está dando gracias por los hermanos en Tesalónica, por lo que han creído y por lo que tienen y por lo fuertes que son en la doctrina. Pero hermanos, cuando hay alguien que no abraza esta verdad y que se complace en la injusticia, hermano, cuando al Señor no le agrada, hermano, esas personas terminan allá. Y yo no quiero, hermano, que nos guarde el Señor, nos guarde, diga sí, amén, nos guarde el Señor de caer en una mentira y en un engaño de esos. Por eso, hermano, hay que tener cuidado, porque usted no puede escuchar lo que otros le están diciendo. Si usted tiene, hermano, usted no se puede ir a comer en cualquier parte si usted tiene donde comer y está bien comidito y tiene buena comida, está llenito y lo tiene bien el Señor, bien gordito con su palabra, bien firme, bien fuerte, bien sano, bien saludable con su palabra. Usted no tiene por qué irse a comer, hermano, donde puede salir intoxicado. Hay que tener cuidado con eso.
Amén. Eso es verdad, hermanos. Por eso miren bien esto. Aquí hay algo interesantísimo. Dice aquí hablando, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Yo me siento escogido y el Señor me escogió para salvarme. Levante su mano y diga amén. Y amigo, si tú estás aquí esta noche, el Señor te ha escogido, siéntete escogido y te quiere salvar. Esta noche el Señor está llamándote para que tú abras tu boca, le abras su corazón y Él entre a tu vida y Él te haga una nueva criatura y entres en el proceso de transformación y de salvación que Dios tiene para nosotros. Hermano, el fin de nuestro llamado por habernos escogido el Señor es para salvarnos, no para condenarnos, sino porque todos vamos a tener que afrontar un día, hermano, el irnos de este planeta. Pero ya sea para dónde. Hay dos lugares donde usted va a pasar la eternidad. ¿Y con quién? Dos lugares, hermano. Y usted escoge en vida dónde va a pasar la eternidad. Si en el infierno con Satanás o el cielo con Jesucristo. Pero hemos sido escogidos para estar en arriba, en las moradas eternas con el Señor. No somos de la izquierda, somos de la derecha. Diga alguien amén. Hay unos que están a la izquierda, como el ladrón de la izquierda, pero nosotros somos los de la derecha. Y si nos vamos de aquí antes del arrebatamiento, yo quiero estar contigo en el paraíso, Señor Jesús. Me ha llamado, me ha escogido. Amén. Bienaventurados los dos ladrones, tuvieron la oportunidad de estar en medio del Salvador, al lado del Salvador. Bueno, un ladrón que no sabía robar, pero el otro se robó el cielo en el último minuto de su vida. Por lo menos aprovechó algo. Pero escuchen bien, aquí está diciendo que os llamó mediante nuestro evangelio. Nuestro evangelio. El evangelio nuestro tiene como base quién fue el que estuvo en esa cruz y qué hizo lo que hizo en la cruz. Es decir, es importante entender esto. ¿Quién estuvo en la cruz? ¿Quién fue el que estuvo en la cruz? ¿Y qué hizo en la cruz? Eso es el evangelio. El evangelio es conocer a Jesús y conocer lo que Él hizo por nosotros. Y cuando usted ve eso, cuando usted lo entiende, usted abraza esta salvación. Porque lo abrazas a Él, porque Él es la salvación. Él es la verdad. ¿Entendemos o no? Mire lo importante, hermano. No es conocer una religión. No es conocer, hermano, un tipo de filosofía humana. No, hermano, no es tomar, no es conocer, no es agarrarme de un argumento. No, miren bien, es conocer al que hizo por nosotros lo que hizo. Dígame quién ha hecho algo por nosotros como lo hizo Cristo. No hay nadie por mejor. Hermano, el apóstol Pablo escribió muy lindo, nos dejó 13 cartas, está muy bien. Pedro se mandó un tremendo mensaje y puso los cimientos de la iglesia. Está muy bien, pero ellos no hicieron nada por nosotros. El único que hizo algo por nosotros fue Jesús en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados en la cruz. Eso es lo que vale. Por eso, hermano, puestos los ojos en Jesús. Alguien repita eso: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Entonces nosotros, por eso es muy importante que nosotros, dice aquí, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. La doctrina. Si alguien conoce al que estuvo en la cruz, somos nosotros como iglesia, porque reconocemos, sabemos quién es, según las escrituras, sabemos quién es el Señor. Sabemos que no solamente, hermano, es ese ser humano que entregó su vida en la cruz del Calvario, sino que Él era el mismo Dios manifestado en carne. Eso lo entendemos nosotros, la iglesia, porque entendemos lo que dice, porque se nos ha revelado, porque se nos abrieron nuestros ojos del entendimiento para entender eso. Muchos no lo entienden, nosotros sí lo entendemos. Nosotros sabemos que el que fue a la cruz es el mismo Dios que descendió. Es el mismo Dios que le dijo a Nicodemo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué es eso? Esta es una revelación, hermano. Jesucristo es Dios. Diga gloria a Dios por eso. Y a eso voy, hermanos. Por eso retengamos bien la doctrina que habemos aprendido.
dijo el apóstol, sea por palabra o por carta nuestra, apostolera, están poniendo los cimientos de la iglesia, y ahí quedó puestos los cimientos, quedaron puestos los cimientos. Lo que se haga de ahí en adelante somos nosotros como piedras vivas. Ya, se acabó, hermanos. Pero ahora aparecen tantos apóstoles. El apóstol son los que ponen cimientos. ¿Cimientos de qué? Si ya los cimientos fueron puestos. A mí me quedaría grande ese nombre de apóstol. Nunca me lo vayan a decir. Hoy me lo dijo un hermano por teléfono. Sí, a mí me queda grande. Es que me queda grande. Primero porque, hermano, no puede ser. ¿Cómo que apóstol? No me pega, ¿cierto que no? No, déjeme, pastorcito nomás. Pastorcito, no me debilite tampoco. Pastor como uno de los 5 ministerios que dejó el Señor para esto, para el trabajo que estoy desarrollando. Pero dice, y el mismo Jesucristo, escuche esto, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, no los cuales nos amaron, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y esperanza por gracia. Cuando yo leo la Biblia, miren, leamos la Biblia un poquito, dice, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre. No es que sean dos ahí, no, es uno solo, el cual nos amó. Ese y une, es una conexión, dos oficios, son dos manifestaciones. El cual nos amó y nos dieron consolación, debería decir. Si hablamos, si utilizamos, si ahí fueran 2 personas, tendríamos que usar un vocabulario plural. Pero no, es singular porque Él es uno. Levante su dedito y diga: Dios es uno. Y ese es el gran mandamiento. Amén, gloria al Señor. El cual nos amó. El que me amó se llama Jesús. Hermano, allá arriba hay un Dios, un solo Dios, y un solo Dios con un solo nombre. Yo lo conozco como Jesús. ¿Con qué nombre lo conoce usted? Tremendo esto. Amén. Y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y obra. Bien, vamos a empezar esta noche a desenmascarar aquella doctrina llamada los mesiánicos. Los mesiánicos. Esto es interesante porque recuerden que una de las discusiones que tuvo el apóstol Pablo con el apóstol Pedro era que Pedro no entendía, no lo entendió sino hasta el día en que vio ese lienzo, el día en que el Señor le dijo 3 veces que tenía que entrar a una casa de un gentil. Él no lo entendía, pero Pedro no lo entendía. Posteriormente, no lo quería entender porque él era muy judío, era ceñido a su religión, a su costumbre, a su cultura. Obviamente habían nacido ahí, pero ahora venía el evangelio para los gentiles. Entonces esto es importante porque estos mesiánicos es porque esperan el Mesías y ya tienen a Jesús como el Mesías. Es decir, que son aquellos, supuestamente los mesiánicos deberían ser aquellos judíos que reconocen a Jesús como el Mesías, pero no es así la doctrina que se ha despertado por ahí, que se ha levantado. ¿Y dónde se originó eso? Bueno, voy a decirles dónde se originó eso. Hay una Biblia que se llama la Biblia de Diego Asunce. Es una Biblia que se llama la Biblia Kadosh. Kadosh significa separado. Pero fue este hombre, el que escribió el Nuevo Testamento, lo tradujo a griego, del hebreo a griego. Y entonces él tomó ese Nuevo Testamento y entonces de ahí se originó algo importante. Pero quiero recordarles también que esta Biblia que estoy hablando este es un hombre, no es un apóstata porque es un hombre judío el cual hizo ese trabajo, pero lo hizo de una manera tratando de poner el hebreo como la máxima autoridad en el lenguaje de lo que es el texto bíblico. Es algo peligroso, pero no quiero que miren mucho esa Biblia. Lo único que quiero decirles es que la Biblia griega, comúnmente llamada la Septuaginta
o la Biblia de los 70. Esta Biblia fue traducida de los textos hebreos y arameos más antiguos. Es decir, hubo un emperador griego que le pidió a los judíos, gente judía, gente letrados, gente escribas, gente de allí, gente santa, gente buena, le pidió para que les tradujese los textos iniciales de la Biblia, el Torá y lo que ellos tenían, lo tradujeran al griego. Entonces la Septuaginta es la traducción en griego de los primeros textos, es lo que estamos hablando. Entonces este sumo sacerdote que estaba en Israel mandó 72 hombres, por eso se llama la Septuaginta, que es la primera traducción al griego de los libros originales arameo y hebreo. ¿Estamos entendiendo? Entonces estoy hablando porque es que ahí se originó lo que fue la primera traducción de los textos iniciales. Recuerden que el Antiguo Testamento era solamente para los hebreos y fueron escritos algunos en arameo y otros en hebreo. Esto necesitaba una traducción al griego, pero ese emperador envió allá, por favor mándenos esa gente, y mandaron 72 hombres para que tradujeran, simplemente para que tradujeran los textos originales al griego. Eso se llama la Septuaginta. Eso está aprobado por unos 72 hombres, pero lo pusieron 70. Lo redondearon a 70 y quedó entonces llamada la forma actual del texto hebreo del Tanaj. Así se llama el Tanaj o Biblia hebrea, pero traducida al griego. Bueno, ¿qué pasa con esto, hermanos? Lo que ocurre es que ¿qué se ha levantado últimamente? Bueno, primero se levantó este hombre llamado Diego de Asunce, y hizo una traducción del Nuevo Testamento. Lo tradujo del hebreo. Es decir y es que el Nuevo Testamento no se hizo inicialmente en hebreo, sino que se hizo inicialmente en griego. Y él lo que hizo fue traducir al hebreo. Y el hebreo entonces nos puso en la cultura hebrea, para que la gente sepa de que el origen y lo que mejor se puede hacer es todo desde el origen hebreo, porque ellos son los hebreos los que tienen la autoridad para determinar todo lo que son los textos bíblicos. Ahí está el detalle, ahí está el problema, por ahí nació el problema. Pero entonces en estos años últimos, hermano, claro, aquí es donde voy a hablarles a ustedes, aparece una traducción del Nuevo Testamento llamado el Código Real. Es una versión retorcida del Nuevo Testamento que está en circulación en ciertos judíos mesiánicos y algunos cristianos desprevenidos. Desde el 2005 tienen esta versión que fue creada por el llamado, no es un rabino, pero él se autodenomina rabino Dan Ben Abraham, también llamado Daniel Hagin, ex pastor bautista nacido en Cuba, de nombre Daniel Hernández. Es decir, él cuando nació, y su papá y su mamá le pusieron Daniel y el apellido del papá era Hernández, pero él se judaizó, y todo el que se judaiza cambia de nombre. Entonces él se puso, ahora se llama Dan Ben Abraham. Ahora dice ser un rabino que dice entonces, bueno, ejerció su pastorado por algunos años en Venezuela y en la actualidad es el fundador de la Alianza Mesiánica Israelita, AMI. Es el que origina todo esto, pero es interesante. Quiero recordarles, yo cuando llegué a este país hace unos 17 años, escuché, era muy popular en toda la ciudad, en el argot hispano, la radiovisión cristiana, y todavía es un poco, pero no como antes. En ese tiempo había alguien allí, un director, un hombre, un pastor que era el director de la emisora, y habían otros pastores que estaban con él, y se levantó ese ambiente mesiánico, y comenzaron a escucharse los chofares, y comenzaron a escucharse ya que había que ponerse el manto del esto, y comenzaron ahí. Eso, hubo un escándalo tan grande en esa emisora
que se dividió la emisora. Algunos se fueron, esos que comenzaron a meter el judaísmo, se fueron. Es más, estaban poniendo cánticos mesiánicos en aquel entonces, es decir, del Mesías, pero al estilo hebreo, música hebrea. Y algunos alcanzamos a comprar los CDs, traían, claro, hablando del Mesías, del Señor Jesús, y todo esto hablando prácticamente el evangelio, pero metiendo el judaísmo poco a poco, poquito a poquito, hasta que en la emisora vino ese rompimiento y entonces sacaron a todos esos pastores, lo sacaron, pero lo sacaron. Hubo una división ahí terrible. Desde entonces bajó un poco la popularidad de esa emisora, y porque trataron algunos otros de mantener lo que tenían desde antes, viendo de que se estaba filtrando algo del judaísmo. Esto sigue así. Este hombre apareció en el año 2005, Dan Ben Abraham, y escribió, hermano, el Nuevo Testamento llamado el Código Real. Lo escribe entonces, hermano, lo traduce del hebreo al español. Es decir, toma la traducción de aquel hombre. Recuerden que los originales no tienen el Nuevo Testamento en hebreo, sino en griego. Mateo, Marcos, Lucas, y las cartas paulinas se escribieron inicialmente en griego, los originales. Pero ellos, hermano, tratando de, miren la astucia del enemigo, de hacer de que se meta esa doctrina. Y esa doctrina tiene dos cosas. Primeramente, hacer que la gente incauta. Eso es lo que hace este hombre. Mire, este hombre apareció en el 2005, yo lo oí. Hermano, cuando yo lo vi, es bastante, habla muy bien, ¿cómo se dice? Elocuente, y decía que como estaba escrito en los evangelios y como estaba escrito, él trató de ponerlo tal como lo dice la cultura judía, la cultura hebrea, como lo es y como debería interpretarse, y que el nombre ya no se debería llamar Jesús, sino Yeshua. Hermano, esto tiene una cantidad de cosas, y comenzaba a salir, hermano, a proliferar las palabras en hebreo. En esos tiempos también recuerden que en estos tiempos se han levantado. Claro, él aprovechó el momento, porque anteriormente la iglesia cristiana solamente tenía una versión. Tuvo la de 1909 y luego llegó la de 1960, y con la de 1960 nos hemos quedado todos los cristianos durante ese tiempo. Pero hace unos 10 o 20, 15 años para acá se han levantado una cantidad de versiones, trayendo el lenguaje, trayendo las Biblias o traducciones que sean fáciles para el entendimiento de hoy, mirando la cultura de los pueblos de hoy día, la cultura hispana. Eso ha producido algo, hermano. Ha producido que se pierda el verdadero mensaje bíblico, la verdadera doctrina, que se manipule la palabra de Dios y se le saque y se le ponga. Eso es lo que hizo este hombre, hermano. Mire, de esta manera él comienza y tiene unos términos y dice: mire, eso lo que quiso decir el Señor aquí con esto no es esto, es esto. Porque culturalmente es así. Usted no puede entender así porque eso es allá. Nosotros lo tenemos que entender así. Y ahí cambia el texto, cambia la doctrina, y cambia también, hermano, muy importante. Y entonces invita a la gente a que se ligue al judaísmo. Es decir, que se pierda lo que es el valor de lo que es el evangelio según Jesucristo por su gracia, y que volvamos a los rudimentos de la ley. Eso es lo que este hombre explica, que nosotros no nos podemos desligar de la ley, que la ley la necesitamos. Eso es lo que, no digan amén. Nosotros tenemos que ver que es el texto que nosotros tenemos. Dios nos habla a través de ese texto. Nosotros hemos entendido ese texto, hermano, y si Dios nos va a hablar, no nos va a hablar en hebreo, nos va a hablar en el español que usted y yo hablamos. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que lo conozcamos, para que nosotros lo entendamos, para que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos. ¿Cuántos se acuerdan que los católicos nos engañaron por muchos años cuando las misas se hacían en latín y nadie entendía nada? ¿Se acuerdan o no? Hay ancianos, abuelos nuestros que solamente escuchaban las misas en latín.
no era permitido en otro idioma, porque así lo había determinado Roma. Hermanos míos, eso era otro engaño. Era para que usted no tuviera acceso a la palabra de Dios, para que usted no conociera. Pero Dios sí quiere, hermano, y Dios habla y nos habla claramente, amén, en el idioma que nosotros entendemos y comprendemos, para que lo conozcamos a Él, amén. Entonces, esto es interesante porque esta doctrina del mesianismo ha proliferado porque nos llama mucho la atención. A veces deseamos tener esa bendición judía, esa conexión judía. Quisiéramos, eso es algo como cuando ya nos metemos en este ambiente, en el ambiente de Dios. Sabemos que Dios tiene una gran conexión y un gran tratamiento con los judíos, y que ellos son muy prósperos y que tienen bendiciones materiales. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de eso, porque es verdad, Dios tiene con los judíos promesas materiales, tierra, esa tierra es de ellos, hermano. Bendiciones, eso está diciendo, hermano, que ellos pueden ser ricos. Sí, claro, pueden ser ricos, porque Dios les prometió riquezas materiales. Entonces, cuando los hispanos estamos pobres, ¿verdad?, y venimos de nuestros países, nos arrimamos a un judío y nos agarramos de eso, de las promesas que ellos tienen, pues se nos abren los ojos. Eso es y de esa manera es que están engañando a la gente. Le están diciendo entonces que nosotros tenemos que empezar a practicar. Lo primero que te dicen es: vamos a mirar el origen de tu nombre, de dónde eres tú, de qué país, porque según tu apellido entonces vamos a encontrar tu familia según las tribus de Israel. ¿Entiendes? Por ahí comienza el engaño. Entonces, ¿cómo que yo tengo conexión? Sí, claro. ¿De qué país eres? ¿Qué tal? Ah, no, tu origen viene de tal, y por allá, y le sacan hasta que te sacan un nombre como el que se sacó este. Este hombre se llama, hermano, vieran lo importante que es este hombre en estos días. Lo importante, estuvo engañando iglesias cristianas, lo invitaban a enseñar, porque ¿sabe qué? Primero dijo que el Nuevo Testamento que nosotros teníamos era un engaño. Nos habían engañado, había sido mal traducido, nos lo tradujeron mal, y por eso, y él estaba haciendo las correcciones del verdadero evangelio del Nuevo Testamento. Él lo estaba haciendo porque lo estaba traduciendo tal como se debería interpretar según el lenguaje hebreo. Es tremendo, hermanos. Entonces esa fue pero para él no lo podía decir así. Entonces comenzó a explicarlo sutilmente, hermano. Llegó el momento en que muchos cristianos creyeron en eso. Le creyeron a ese mentiroso que lo levantó Satanás. Por eso el Señor nos advierte, hermanos, hay que tener cuidado. Nosotros no tenemos ninguna conexión, hermano, judaica. Ninguna, hermano, nosotros no tenemos ninguna. Nosotros tenemos una conexión con Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso, el cual nos dejó este evangelio, nos adoptó como hijos suyos bajo esa dimensión de lo que es la gracia de lo que hizo Él en la cruz del Calvario. De ahí para acá es lo que vale, es lo que importa. Por eso, hermanos, esto es interesante porque no hay tiempo para explicarlo mucho, pero simple, ya se lo di a entender. Cuidadito con usted ponerse a oír, a creer, hermanos, de que cuidado con el código real. No se ponga a leer eso. Siga leyendo su Biblia, la Reina Valera 60, siga metiéndose en ella, siga teniendo una relación en español con el Señor, siga teniendo su nombre aunque no le guste, pero sígalo teniendo. Amén. Y hay unos que quieren cambiar de nombre, pero no, por favor, no lo cambie. Deje que el Señor se lo cambie allá cuando Él tiene un nombre nuevo para nosotros, ¿verdad? Deje que el Señor se lo cambie allá cuando lleguemos. Pero aquí, por favor, quédese con el que su papá y su mamá le pusieron. Quédese con ese. Este hombre niega. Voy a ponerles dos cosas nomás que tengo aquí, porque se me acabó el tiempo. Pero este hombre dice: ¿sabía usted que el nombre verdadero de Jesús de Nazaret es Yeshua ben Yosef? Eso dice él en su código real. Dice que el verdadero el nombre del Señor Jesús es Yeshua ben Yosef. Dice que él no era carpintero, que era artesano, según el hebreo. Eso significa, por ejemplo, él dice que Joseph es el hijo de José.
Entonces él no cree que sea hijo de Dios, sino hijo de José, según dos versículos que están en Juan. ¿Quieren mirarlo? En capítulo 1, Juan, venga a mirar. Venga, lo miramos aquí en Juan 1. Dice aquí en Juan 1, 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Por eso es que él dice que el nombre de él es ese, Yeshua ben Yosef. Eso dice él, que ese es el nombre del Señor Jesús. Así que le quita la deidad. Es que claro, se la tiene para que él pueda tener, para que la doctrina mentirosa de Satanás, a él lo que quiere es quitarle la deidad a Jesucristo. Por ejemplo, cuando aquí en el capítulo, quiero que miremos otra cosa. Cuando Juan, capítulo número 20, está el día 20, sí, 20, en el verso 24. En el verso 28 ustedes ya saben lo que pasó ahí. Luego, verso 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Sabe cómo coloca este hombre aquí? Coloca en el código real, coloca Adonai mío y juez mío. No le pone Dios mío, porque no puede, porque ahí está la patraña, ahí está la mentira. Hermanos, no solamente eso, hay otros versículos que tuvo que cambiarlo para poder quitarle la deidad al Señor Jesucristo, porque es que a Satanás no le interesa es que a Jesucristo no se le dé la posición que tiene bíblicamente como Dios, porque es el peor enemigo que él tiene ahora. Jesucristo es el peor enemigo del diablo y él no lo quiere ver como Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Los demonios creen que él es uno. Por eso tiemblan. Satanás tiembla. Por eso le interesa que el creyente de hoy día, el contemporáneo, no crea eso. A él le interesa que usted crea que él es la segunda persona de la Trinidad, que usted le quite la deidad a Cristo. Él cambió otro texto que se llama Romanos 9:5. Mírenlo por favor. Claro, es que esos versículos son demasiado fuertes como para dejarlos ahí si es una doctrina mentirosa. Romanos 9:5 dice: y de quien son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Él lo cambió por: él es mi representante. Lo mismo cuando habla con Felipe: muéstranos al Padre. O sea, ¿cuánto hace que estoy contigo y no me has visto a mí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque lo estoy representando a él. Eso dice el código real, quitándole la deidad a Cristo. Por eso, hermanos, estas son cosas, son artimañas que el enemigo levanta en estos tiempos para engañar. Pero nosotros, hermanos, ya lo acaba de decir el apóstol Pablo, tenemos que tener cuidado, porque Dios nos ha puesto en una salvación muy linda, en una salvación plena, en un conocimiento pleno, en una doctrina plena, para que nosotros entendamos que Jesucristo es el Señor. Por eso es importante, hermano, que esta iglesia entienda quién es el que estuvo en la cruz y qué hizo en la cruz. Es lo más importante, porque no nos predicamos a nosotros, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén, sí, así dice. Pero si en nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Wow. ¿Quién es la imagen de Dios? La imagen de Dios es Jesucristo.
Ahí lo está diciendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, como dueño de todo. Ese Señor está con ese mayúscula, ¿lo vieron? Está con ese mayúscula, y nosotros como vuestros siervos al Señor, por amor de Jesús. En segunda de Corintios 4, perdón, discúlpenme. Segunda de Corintios 4:3, estoy leyendo. El 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los creos para que no resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. A Jesucristo, predicamos al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Y lo predicamos, hermano, como crucificado, por lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Eso es lo que vale, hermanos. Es lo que tenemos que entender, que ese es el Dios todopoderoso, el cual vino, se manifestó en carne y hizo la redención de nuestras almas para nuestra salvación. De gloria a Dios. Eso es todo, hermanos. Eso es lo que nosotros ahí tenemos que pararnos y ser firmes. Él es el Dios todopoderoso. Él, el Señor Jesucristo, es el Dios todopoderoso. Él nos salvó, Él nos rescató, y Él viene por su iglesia. Y como dice Apocalipsis 1, abra la Biblia ahí en Apocalipsis 1, por favor. Ahí dice claramente, hermanos, el verso 7: he aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los unidades de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Otra vez ese Señor está con mayúscula. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Yo no conozco sino un todopoderoso, y fue el que habló con Abraham y le dijo: sé fiel a mí. ¿Cómo fue que le dijo? Yo soy el Dios todopoderoso. A ver, ¿dónde está eso? Aquí en Génesis capítulo 17. A ver, aquí está 17. Sí, Abraham era de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios. Aleluya, ahí está. ¿Qué? ¿Lo están viendo? Haga conexiones, Antiguo y Nuevo Testamento. Haga conexiones y manténgalas en su mente, para que usted sepa que Él es el mismo. Amén. El que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Véalo ahí. Gloria a Dios. Por eso, mis amados hermanos, oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, mucho cuidado con esas doctrinas. Yo creo que el que se llega allá, el que se va para allá, hermanos, es porque ya eso se llama, ¿sabe quién es? ¿Sabe qué es ese señor? Ese señor es un apóstata. Porque él fue cristiano, fue un pastor bautista, se bautizó, tuvo la doctrina, la tuvo, pero la cambió, sabía, y ahora la targiversó. Eso se llama apostatar. Ese es un apóstata, para que lo sepan. Este hombre, ven que ya ni me quiero hablar de él. Abraham, si yo lo conozco por Ben Abraham, no, Ben Jesús. Dan Ben Abraham. Ese hombre es un apóstata, apostató de la fe, porque conoció al Señor y se torció. Hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Ahora, cuando usted quiera saber si alguien, usted por ejemplo escucha de un líder que se está levantando por ahí, busque su récord. Lo andan buscando para meterlo preso. Por ahí algo se robó. Por ahí, sí, seguro, por ahí algo se robó y lo andan buscando. Está escondido en México. Me dijeron que está escondido en México ahora. Y miren todo lo que levantó en el 2005. Miren todo lo que, hermano, era famosísimo en el argot. Hermano, engañó a muchas iglesias cristianas. Lo dejaron predicar en los cultos nuestros. No es nuestro concilio, no, imposible. Somos muy celosos en eso. Pero en otras iglesias cristianas sí entró y predicaba y enseñaba el código real. Así es que mucho cuidado. Bueno, hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias al Señor porque nos tiene bien paraditos. Amén, gloria al Señor.
vamos a proseguir conociendo estas artimañas mentirosas del enemigo, porque ahora cada día lo que hacemos es aprender más de esta doctrina hermosa, maravillosa, que es la única y la verdadera que está plasmada en esta Biblia. Amén. Y la vamos a guardar, la vamos a conservar, y que Dios nos ayude a ser fieles a ella. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Señor Jesús, tu palabra. Señor Jesús, gracias por la salvación. Gracias, Señor. Gracias por escogernos, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por esto que le dices a la iglesia. Oh, amados por el Señor, que nos hayas escogido desde antes de la salvación del mundo para esta salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nos llamaste mediante este evangelio para alcanzar la gloria tuya, Señor. Así que vamos a estar firmes y vamos a retener la doctrina que hemos aprendido. Sí, Padre, por lo que nos enseñas cada día en tu palabra. Conforta nuestros corazones conforme a tu buena palabra y buena obra, Señor. Despide a tu pueblo y gracias, Señor, por traerlo esta noche. La paz tuya, Señor, sea sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor, salúdense los unos a los otros. Gloria.